Hola, bienvenidos a Según Nosotros. Yo soy Jeremías Lawson, ella es Gabrielita Longa. Estamos aquí en un día especial porque, como les habíamos prometido, tenemos invitados y la distancia, el social distancing no nos va a detener. Utilizamos las herramientas que tenemos, estamos aquí en nuestro estudio. Esto ya es nuestro estudio para grabar. Y tenemos a invitado especial, ya lo están viendo ahí en la pantalla, nuestro amigo Julio Mario Zambrano, que ha venido a compartir con nosotros este episodio número 15. ¿Saben dónde nos puedes encontrar? Estamos, si nos quieren escuchar, en iTunes y en Spotify, que son las plataformas más importantes de audio. Y si nos quieren ver, señorita Longa, nos pueden ver por YouTube, por Facebook y ya. Y nos pueden escuchar también por Onda Positiva. O nos pueden llamar por FaceTime si nos quieren ver. Porque tú no le haces promoción a Onda Positiva y la pasas así por ahí. Bueno, pero eso es claro, Onda Positiva es la radio, siempre hablamos de la radio, no seas así tampoco. Bueno, pero recuérdalo. Recordamos que estamos todos los martes en Onda Positiva, que es la radio que hemos creado un poco hartos de las malas noticias y de la música de plantilla siempre igual, entonces creamos un espacio a nuestra manera donde la idea es que ustedes ingresen a nuestro universo que hemos creado, no solamente de música curada por nosotros, sino de programas. Entonces los martes a las 5, los martes y los jueves, dicho sea de paso, los martes y los jueves a las 5 estamos Gabriela y yo con Según Nosotros en Onda Positiva. Las mañanas son las mañanas saludables donde tienen el programa del Dr. Cisneros a las 10 de la mañana, a las 10:30 Tati con Tati Keto, que hace un programa fantástico sobre la dieta keto, a las 11 mi mamá haciendo Natura Salus, en la tarde ¿quiénes estamos? Yo estoy en el Rincón del Cantautor los lunes. Cuéntales de Nueva Vibra. Nueva Vibra, bueno, ya lo he dicho varias veces por aquí, por el podcast. Por el podcast. Por el podcast. Es una sección, una cápsula de buenas noticias únicamente. Entonces, con toda esta cosa loca que está ocurriendo ahorita, ha sido un poquito complicado, pero lo hemos logrado. Hay un montón de buenas noticias, así que escuchen esa nota que se escucha ¿cuántas veces al día? 3, varias veces al día, es una vez cada 2 horas, hay una cápsula de una buena noticia que hace Gabriela especialmente para ustedes. Entonces, ¿dónde pueden escuchar Onda Positiva? En www.ondapositiva-.com, esa es la página web, ahí tienen el player donde pueden escuchar, y si no, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, que es Onda Positiva Radio, ahí está el link del enlace, pueden acceder por ahí también a la radio. Querido 15 Julio, episodios y ya se saben toda esa vaina. A ti te tomó más tiempo, ¿no? Hierro, definitivamente. By the way, me consta definitivamente que la música es curada, porque intenté pasarle música para la radio y me mandaron por coño. No, eso no funciona. Eso no es lo, pero eso no es lo nuestro. Tú sabes que si tienes alguna música que te parece que deba ser parte, tú me la mandas y la sumamos. La verdad es que Ángel, nuestro amigo, me mandó música de los 70 para sí. Entonces siempre hay gente mandándome, como sabes que estamos curando la música, me dicen, oye, esto está bueno para que pongas, etcétera, etcétera. Me encanta saludarte, amigo. Tenemos tiempo que no nos vemos. Para ustedes que no lo saben, Julio tiene un podcast fantástico que se llama Nightlife Entrepreneur, que yo he tenido la fortuna de compartir con él, de ayudarlo en todo lo que es la parte de la grabación y eso. Y yo siempre supe que tú estabas en el roster de la gente que yo quería traer, que queríamos traer a Según Nosotros, por toda la experticia que tienes con respecto a los podcasts, precisamente. Uh-huh. Yo aprendí mucho de podcasts a través de ti, de todas las cosas que tú fuiste averiguando, porque querías hacer mejor el tuyo, ¿no? Mira la vuelta que da la vida, ¿no? Porque yo empiezo y me meto en el mundo del podcast después de una entrevista que me hace Jeremías en otro programa anterior. O sea, literal, estaba ya averiguando sobre el tema, pero el momento en que Jeremías me entrevista y me dice, coño, esta vaina te sale bien, debería. A pesar de que hay una gran diferencia entre hacer una entrevista en el idioma de uno y que lo guían aparte, a uno hacer un programa y semana a semana, y obviamente ustedes ya saben sobre el tema, ¿no? Pero y en inglés, no en el idioma principal de uno, un poquito más complicado de repente. Sí, nosotros vamos a hablar un poquito de toda tu experiencia con esto de los podcasts, porque el programa, el episodio de hoy está precisamente llevado hacia allá. ¿Qué cosas son los podcasts? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se hacen? ¿Con qué se comen? Y todo eso, ¿no? Y tú sigues muchos que a mí me interesan que cuentes, pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Como sabes, nuestro programa siempre empieza con las encuestas que le hemos hecho a través de la semana a las personas y compartimos las respuestas que nos dieron, pues las cosas interesantes que cuenta la gente en nuestra cuenta de Instagram. Uh-huh. Cuenta, Gaby, a ver un poquito para empezar con lo que la gente contó. Hicimos nada más 3 preguntitas sencillas sobre los podcasts. La primera fue ¿qué tan seguidor eres de los podcasts? Y pusieron bastante, 89%, y no mucho, 11%. O sea que todos nuestros seguidores, como era de esperarse, escuchan podcast. Pusimos también, menciona 2 de tus favoritos y las respuestas fueron Good Miracle Morning, se llama uno, H3H3 o H3H3 Podcast y Escuela de Nada.
Eso lo puso Esteban Suárez. Escuela de Nada es el de los venezolanos. Sí, correcto. ¿Tú lo has escuchado? No, pero lo tengo ahí pendiente. Sí, por ahí. Bueno, casi todas las respuestas. José IMP puso Escuela de Nada, El Mundo y el País, y también el de Gary Vee. El de Gary Vee y Matt de Gary Vee yo lo adoro, pero no sabía que tenía un podcast. Es bueno, Sí, ¿qué tal es ese podcast? excelente. O sea, ahí sí Debe soy serlo. adicto a ese podcast que, bueno, es básico, pero es diario, digo, o sea, que yo creo que desde que Jere y yo venimos trabajando con el mío, hemos venido hablando de Gary y de las diferentes cosas los diferentes temas que él habla, pero más que nada del tema de que él empuja a la gente a que vaya a llegar al suyo. Si no estoy mal, Gary, él hace como cápsulas realmente. Él no hace podcast de muchos ratos, sino son 5, 10, 15 minutos de... Y creo que él ni siquiera graba el podcast como tal de esta manera, como de repente nosotros hacemos de venir y sentarnos y con un tema y hablar. No, es más bien el equipo de él ya agarra pedazos de repente de una presentación en algún lugar, sacan el audio de eso, hacen una presentación detrás y lo utilizan como podcast, lo mueven. O sea, Gary Vaynerchuk es fanático del audio, de que el audio se consume mucho más, o es el futuro para él más que el video incluso. Correcto. Sí, ¿Qué más pusieron? Él tiene un equipo de mercadeo increíble. Igual las redes sociales se las manejan así con solamente frases o con videitos cortos y te llegan, o sea, es súper bueno. Así fue como yo lo conocí. Ok, Mara X puso según nosotros Idea Toque. Y puso soy muy Nietzsche, lo sé. ¿Por qué? Por de a toques. Sí. Bueno, tú sabes. ¿Sabes cuál es de a toque? Todo tiene su consumidor. Te soy sincero, soy muy bajo en la parte de escuchar podcast en español. Ahí está. O sea, hasta este momento he escuchado mucho más en inglés. De repente ha sido las cosas que me recomiendan o sea, lo que de repente recomiendan. En un podcast escuchas que entrevistan a alguien que dicen esa persona tiene otro y ahí vas, caes en ese y sigues al otro, el otro. Sí. O sea, podcast en español, me he metido en cosas como que, no sé si sabes que Balvin tenía uno, por ejemplo. ¿En serio? Sí, y es excelente. O sea, es muy él, muy su persona, y o sea, es lo que debe ser un podcast en realidad, y es súper cool porque sí tiene un poquito de música, pero no es los que esperabas de repente mucha gente que, si es Balvin, es un podcast de reggaetón. Claro. Y hay mucho reggaetón, pero no es... Tú sabes que Balvin es un tipo brillante, ¿no? Sí, man. Fuera de que podamos tener una conversación sobre si te gusta su música o no, eso es otra conversación completamente distinta. Yo no sé si fuiste tú, es posible que haya sido tú, quien me puso videos musicales de él y presentaciones en vivo como en los Grammys, en diferentes cosas, y el tipo realmente es una mente sumamente brillante y sumamente creativa. No fui yo, pero lo es. Nosotros tuvimos la suerte de presentarlo 3 veces acá antes de que reventara, y de verdad que sí, aparte de excelente persona. Ok, Sofi Laguna puso nos reiremos de esto y Escuela de Nada, que también son los dos venezolanos, y esos fueron los comentarios. Hasta allí tenemos los comentarios de esa encuesta. Siguiente encuesta. ¿Qué tomas en cuenta para decir que es un buen podcast? Importante. Y acá respondieron. Universal tu FM puso sin duda, sin mucha habladera de paja, la mayoría. Esteban Suárez puso contenido, edición y lo más importante, los presentadores. Acá José IMP puso la esencia de la persona y su convicción al hacerlo. Hoy en día nada es completamente nuevo. Eso es un poco lo que estamos hablando de Balvin, ¿no? Siguió en otra respuesta, colocó, en vez de imitar a alguien más, tienes que darle tu personalidad y tu toque a las cosas. Ser tú. Pero eso es como el arte en sí, o sea, tú también escribes libros, yo escribo libros, y convenimos en que la mejor manera de hacer cualquier cosa es haciéndola a la uno. Por supuesto que uno está cargado de influencias y de cosas que uno copia de alguna manera, pero los Beatles también hacían eso, copiaban cosas de Elvis. Claro. Sin embargo, sientes que la importancia de poder sacar el más uno que uno pueda sacar, ¿verdad? Lo más orgánico para poder que la gente conecte contigo, ¿no? Que no ser una copia barata de otra cosa, ¿no? Definitivo, y creo que es una de las cosas más difíciles, como por ejemplo, de repente, mira, tú que eres músico, una de las cosas más complicadas para conseguir alguien que quiere ser cantante, más allá de compositor, es su propia voz, su voz, su propio sonido. Sí. La gente de repente, primero, por un lado, está acostumbrado a escuchar canciones de otras personas. Segundo, piensas que para que se escuche bien tienes que sonar lo más parecido a esa persona o a esa versión que la gente conoce.
Entonces empiezas a imitar esos sonidos. Y lo mismo que pasa con la música pasa con este tipo de cosas, porque, por ejemplo, la energía que tiene Gary Vaynerchuk a la hora de hablar, no la tengo yo ni por ahí, ni cerca. Ni cerca. Y la realidad es que después me tomó mucho tiempo, yo creo que unos 50 episodios, como para darme cuenta de que no me diese dolor de estómago después de verme y darme cuenta que yo no tenía esa energía. Al principio me veía y decía, coño, ¿por qué no puedo decir las vainas? ¿Por qué no puedo? Sí, buenas noches, no sé, saltar y estar con... No, ese no soy yo. Mi personalidad es otra. De repente, si hubiese hecho este podcast hace 25 años atrás, se hubiese visto esa parte de mí que la tuve en su momento, pero ya hoy en día yo tengo otra personalidad, otra manera de hablar, de ser, que es lo que hay que mostrar. O sea, a la final yo creo que es eso, ser más uno. Y al final sí ha funcionado, sí es algo que me he dado cuenta que las personas o sea, cuando ya viene a la parte de verle el queso a la tostada, de lo que es para la razón por la cual se hace el podcast, sí ha funcionado eso, que yo le tenía un poquito de miedo. Fantástico. ¿Ha funcionado ser tú? Sí, o sea, porque mira, casualmente, hoy estaba en una presentación, obviamente virtual, y es sobre, esta más bien es sobre memberships, es algo que es algo que está en crecimiento hoy en día, más allá de los cursos online y toda esa cuestión. Y una de las cosas que estaban hablando era de lo importante que es eso, lo tan importante que es el ser tú, y que cuando uno sobre todo está haciendo algo como ser youtuber o tener un podcast, o sea, cualquier cosa donde estás dando comunicación, tal, y la gente te está viendo o lo que sea, ellos lo que están buscando a la hora de repente de pagarte a ti por una consultoría o buscarte para una membresía o lo que sea, es más de eso, más de ti. Esas personas ya vieron a esa persona, o sea, así como a mí me gustó Gary Vaynerchuk, la persona que me está contactando a mí, le gustó lo mío, le gustó la manera como de repente yo le presento las cosas o las hablo, las explico, ¿no? Y lleva a la pregunta que estaban hablando ustedes, o sea, para mí es eso, tiene que ser educativo, tiene que tener información, y sí tiene que ser entretenido algo, o sea, de alguna manera u otra, ¿no? ¿Qué más hay ahí que hayan puesto que esté interesante? Acá pusieron, ustedes el contenido, los demás me hacen reír. Ella especificó que nosotros el de contenido, lo que había dicho, los demás le daban risa, a nosotros el contenido. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Julio. ¿Cómo seleccionas qué escuchar? O sea, yo te conozco y sé que tú eres un tipo emprendedor, pues, o sea, no por nada tu moniker, tu nickname es The Nightlife Entrepreneur. Tú eres un tipo que eres un emprendedor en el concepto real de la palabra. Sí. Pero si vas a buscar un podcast o vas a buscar algo, ¿lo buscas para entretenerte? ¿Cómo llegas a él? ¿Cómo conecta contigo un podcast? Yo creo que son las dos cosas, pero primero, por eso mismo de esa mentalidad emprendedora, yo creo que siempre estoy buscando que me dé valor educativo, que me informe sobre algo nuevo, que me eduque de alguna manera. Eso sí es lo primero. Yo escucho los podcasts el 90% del tiempo, bueno, los escuchaba el 90% del tiempo manejando, ya no manejo por ningún lado. Ahorita es extraño porque, y no te creas, ha bajado mucho la cantidad de tiempo que escucho podcast en este encierre, en estos últimos 45 días. Que se pensaría que es al revés, ¿no? Pero porque he tenido, bueno, yo aparte tengo 3 niños, me cuesta, tengo un horario de profesor, de maestro en las mañanas, que se complica, pero era el momento en que me sentía más cómodo manejando, que es una de las razones por las que Gary siempre dice el audio, porque la gente no puede manejar y ver un video de YouTube, ¿no? Claro. Pero sí pueden escuchar ese mismo video, el mismo contenido del video. Igual. ¿Cómo? Exacto. Que a mí me pasa exactamente igual. Yo también he bajado, o sea, yo antes escuchaba podcast, era cuando iba manejando. Ahorita solamente ando del trabajo a la casa y no es lo mismo. O sea, no agarro vía larga ni nada. Y sabes que me he sentado en la casa a escuchar y termino escuchando que si Audible, un libro, me voy más a ese lado, porque no sé, cuando estoy manejando, voy un poquito como tranquilo y no tan pendiente de que si me perdí algo que dijo, no importa. Claro, exacto. Mientras que cuando estoy sentado en la casa, estoy un poquito más atento a lo que estoy escuchando. Claro. A la final termino viendo más video que cuestión, ¿no? Que audio. Que audio. Yo soy más visual al final.
Está bueno. Ok, por aquí el último comentario de Sofía Laguna que puso, me gusta mucho que siempre toquen temas diferentes y le pongan humor a las cosas. Viste que el humor aparentemente es el común denominador, ¿no? No importa lo que vayas a hacer, tienes que tener ese chispa de humor. En todo. Mira, le traigo un maracucho que chiste aquí. Bueno, te voy a decir algo. Mira la palabra, hay una cosa que hoy en día está de moda y se llama ser influencer, ¿no? Sí. Pero el influencer, mira el gran porcentaje de influencers que al final lo que son es comediantes. Cierto. O sea, si te das cuenta... También del fitness, eso, comedia y fitness. Bueno, comedia y fitness, claro, pero fitness la tiene un poquito más clara a la hora, bueno, ya hay mucha gente, cada vez hay más y más y más. Pero yo la tenía más clara en cuestión de convertirlo en un negocio. Ok. Hay mucho influencer comediante que simplemente es influencer comediante y no ha entendido todavía cómo se convierte en un negocio y cómo hace para vender un post o un... ¿me entiendes? O sea que tan influencer, tampoco tanto, ¿no? En ese influencer caso. sí, yo creo que a la final es un título ahí que se ha puesto, yo no sé. Sí, nosotros tuvimos un episodio completo hablando de eso. Echándole, bueno, de todo. Claro, sí, es que, o sea, al final, ¿qué es lo que estás influenciando? O sea, y vuelvo y digo, perdón, hay algunos que sí. O sea, hay unos que lo toman en serio y que en momentos importantes agarran un cierto tema y hacen algo al respecto y de repente... Y no digo que deberían salirse de la tangente de la parte de la comedia, sea algo, por ejemplo, como lo que está pasando ahorita. Sí. Porque si tú los buscas por comedia, este es el momento de ellos para bajarle el estrés a uno, ¿no? Correcto. Pero sin aprovecharse de alguna manera. Aunque a la final, en estos días estaba analizando eso y tenemos que vender. No podemos parar, estamos tratando, o sea, uno tiene que buscar manera, haciéndolo... con calma. Sabe que tengo toda una conversación con respecto a eso, porque ciertamente tenemos que vender, correcto, pero es que la gente que paga los servicios tampoco está produciendo. Entonces, ¿cómo vendemos? No sé, la economía cuando está parada no está parada en un sector solo, está parada completa. Pero bueno, eso es harina de otro costal y seguramente tendremos para hablar de eso muchísimo más. ¿Más encuestas? Sí, la última fue si han pensado hacer un podcast y si la respuesta es sí, ¿qué los ha limitado a hacerlo y sobre qué lo querían hacer? José nos puso que quería hacer un podcast, bueno, él escribió una respuesta súper larga, pero puso deportivo y no lo he hecho porque no me gusta hacer las cosas mal hechas, me faltan los equipos y organizar un espacio para hacerlo y estoy en eso, llevo un año pensándolo. José, un año demasiado tiempo para pensar hacer un podcast, compadre. Bueno, pero no es porque no he conseguido los equipos, son realidades. Son realidades, de verdad. Y es muy, muy, muy cierto. O sea, yo creo que yo venía pensándolo y cuando me encuentro con Jeremías en cuestión de la entrevista aquella, fue algo de que si no es por lo que tú me diste un empujón, que fue lo que me llevó a hacer el primero, ¿no? Sí. E incluso mira que yo busqué un co-host enseguida para sentirme más cómodo. Sí. Y después las cosas cambiaron. O sea, pasó una temporada y media, creo, con co-host y ya después pasé a hacerlo yo solo. O sea, pero ya hoy en día es algo que es una droga, es como que quiero el siguiente capítulo y ya quiero el tema, ¿me entiendes? O sea, pero ahorita ya me está escribiendo la gente. Mira, tengo tal persona que me parece que sería interesante si lo entrevistas en tu programa y cosas que jamás me esperaba. Hoy, por ejemplo, recibí un mensaje de unos abogados que quieren hablar sobre el tema de lo que está pasando nuestro gremio o sea, los restaurantes y bares. Sí, sí. Y cómo pueden ayudarse y todo ese tipo de cuestiones. O sea, pero hay una cuestión de que uno como que quiere... no sé, yo creo que todo el mundo tiene algo que decir, ¿no? De alguna manera u otra. Sí. De repente todo el mundo no tiene la voz para decirlo. Pero las herramientas, o sea, el no tener... Bueno, yo poquito a poco fui armando mi vaina en la casa, que hoy en día tengo un estudio que de repente no necesito. Se te ve, te iba a decir que está fantástico el lugar que has creado, ¿no? Sí, es una pantalla verde, ¿no? Atrás. Sí, esa es tu green screen atrás, ¿no? Está pantalla. Tu foto de Ikea. Esa sí, no, esa no falla, pero es que le encanta a mi hijo. ¿Sí? A Pierre. Estuvo una vez en New York y ya no se le olvida. Él ve esa imagen y ya sabe New York y se emociona y los taxis. Te voy a decir una cosa. Yo no lo digo por denigrar ni mucho menos. Hay cosas en Ikea estupendas y extraordinarias en términos de fotografía y de sí. Hay una que yo quiero, que la tengo ya visteada, que es una bicicleta en Ámsterdam. No sé si la has visto. Que se ha convertido en mi fotografía favorita. Dentro de nada la voy a ir a buscar. Entras, la ves en Ikea y dices, qué rechera que esa vaina está aquí porque la puedes tener todo.
Y bueno, No, pero a mí me pasa eso. Él dice que porque no, José no consiguió los equipos y él tiene un año buscando el cuadro para montarlo aquí. Es verdad, José, te pido Qué perdón, moral. tengo un año y encima no es muy cara la pintura esa, pero bueno. Bueno, eso fueron los... Ay, Maraix colocó que ella quiere hacer un podcast de sexualidad. Ella está en eso también desde hace rato. Conocemos gente que tiene podcast de sexualidad, ¿no, Julio? Sí. Y oye, le está yendo muy bien a David. No, hombre, Shout out, David Vega. Un shout out. Y es eso, yo le comenté a Jeremías porque me parece que es contenido interesante para la radio de ustedes. Sí. Y ya ella de por sí ya la están escuchando en diferentes partes, o sea, no sé exactamente cuáles fueron las vías, pero es interesante. ¿Cómo se llama ese podcast? Se llama David Vega y la verdad que no recuerdo el nombre en este momento, pero ese sí es uno de los que escucho en español, pero los temas son bien interesantes. Bueno, la gente que quiera hacer su podcast, recordemos que podcast es como la versión moderna de los programas de radio. Las ventajas son que si usted está escuchando la radio y se bajó del carro y volvió a los 15 minutos, se perdió 15 minutos de programa. Cuando se habla de podcast, no, porque usted, que lo diga Julio, apaga el auto y cuando apaga el auto se apagó el podcast y cuando usted vuelve el podcast está ahí. Si quiere revisar alguna cosa, si quiere revisar algún concepto que se le pasó y puede echarlo hacia atrás, eso es lo bueno que tiene, entre las cosas buenas que tienen hacer los podcasts. En términos de equipo, realmente son cada vez menos la calidad o la cantidad de equipos que se requieren para hacer un programa, ¿no, Julio? Claro, nosotros queremos siempre lo mejor y que tener el mejor micrófono, pero para empezar tampoco es necesario. Te vas dando cuenta que no hacen falta ciertas cosas. O sea, yo tengo la vaina llena, por ejemplo, mira, yo compré, por ejemplo, esto es un micrófono miniatura que compré para hacer supuestamente las entrevistas o sea, en persona, pero en la calle, sí. Usando el celular nada más, porque o sea, las cámaras del celular son excelentes y tal, Lo usé un día, bueno, más nunca. Para quienes nos están escuchando, Julio está mostrando un microfonito que parece un bombillo. Bien bueno. Literal. Pero bueno, sí, nosotros... Bonito y barato. Sí, literal. Hay un montón de equipos que uno no conoce si no averigua, si no investiga. Bueno, y al principio yo creo que yo empecé a cometer los errores al revés. Bueno, bonito y no barato. Y después me fui dando cuenta de que no eran necesarias ciertas cosas o de repente la más barata funciona igual, etc. Pero creo que lo que necesitas para armar un podcast no debería ser un dolor en el bolsillo de nadie, porque lo que puedes hacer con lo que tienes ya de por sí, puedes arrancar. O sea, no es una excusa. Claro. Es más, hoy en día, por medio de Podomatic, que es por donde nosotros montamos el podcast mío, también. Este también. Hoy en día, por medio de ellos, o sea, ya tienen directo la tecnología para grabar ahí mismo y... O sea, el que está haciendo audio solamente, sobre todo, es más fácil aún, ¿no? Que a veces es muchísimo menos estrés, ¿no? No sé, ¿te acuerdas que debatimos al principio si íbamos a hacer con audio, si íbamos a hacer video o no? No me arrepiento de hacer el video, definitivamente, porque lo estoy utilizando y se está poniendo bastante video, sobre todo porque mi podcast fue en location al principio, ¿no? Mucha locación. Ahorita hago mucha llamada y es mucho de esto que estamos haciendo Pero nosotros. Cuando haces llamada, ¿te grabas así como estamos haciendo nosotros? ¿Hay video de la llamada o es solamente el audio? Exactamente igual. Ahorita estoy teniendo un problema con eso. No es un problema en realidad, pero todas mis llamadas las he hecho por medio de Skype, porque tengo una tecnología que utilizo para hacerlo, se llama eCam Live. Es el tipo de cámara que uso. Es más para hacer el podcast en vivo. Ok. Lo saca por YouTube, lo saca por Facebook al mismo tiempo, aparte de estar grabando a la vez. Y todos los chats se unen, ¿no? Entonces manejas el chat en un solo lugar. El dilema es que funciona esa tecnología con Skype. A la mayoría ¿Cuál es el problema con Skype? Que cuando le digo a alguien, te voy a entrevistar por video, es un Skype call, me dicen que sí, y el día de la entrevista me dicen, dale, nos vemos por Zoom. Y yo digo, no, es Skype. No, yo no tengo Skype. ¿Qué es eso? Skype, claro. No, yo tengo Zoom, no puede ser por Zoom. A veces me cancelan o no, mañana. Pero ¿quién lo diría? Si primero fue sábado que domingo, Skype vino pero ya se le dio la clave y ya cambiaron de computadora. No, y ahorita, no mira, ahorita post cuarentena, o sea, compren acciones de Zoom, me hacen el favor. Sí, qué bárbaro. O sea, es una locura. Sí, bueno, aquí estamos precisamente usando Zoom para poder comunicarnos con Julio. Yo estoy aprendiendo a usarlo hoy a nivel de esto de grabar y cuestión. O sea, lo que he hecho con Zoom es las clases de los niños
y todas las reuniones familiares de todos estos días. Bueno, bienvenido al clan, porque así estamos, yo sin niños, pero así estamos todos. Cualquier cosa, cualquier meeting, la cosa, yo no sabía ni que existía. Hay otro que se llama Party, ¿qué? House Party. House Party. Sí, pueden hacer juegos y todo eso. Es como más para más jóvenes, ¿no? Sí, lo usé y después me dijeron que no, que lo bajara, que estaban robando información, que no sé qué. Lo bajé porque dije, igual no lo estaba usando. Bueno, pero... ¿En serio? ¿Lo estaban decían? Eso dijeron, pero no, la verdad que, no sé, hoy en día hay tanta información falsa que te puedo decir. Fake news, que llaman. Bueno, tú sabes que, volviendo al cuento de los podcasts, aprovechando que está Julio ahí, nosotros hicimos ¿cuántos episodios, Julio? Casi tres temporadas de tu podcast. Por cierto, repito, The Nightlife Entrepreneur, se sigue llamando así. Estoy bien, sí, ¿no? Bueno, el programa The Nightlife Podcast, el libro The Nightlife Entrepreneur. Ahí está el libro. Mira, ponlo otra vez en la pantalla para que lo vean, los que lo están viendo. Ahí está el libro de Julio. Julio ha escrito ese libro por Julio tiene muchos años y aquí hacemos el segue para Julio. ¿Tenemos alguna otra cosa en términos de encuestas? Ya. Bueno, yo lo conozco hace muchos años, hace muchos años, y Julio ha caminado todo el mundo de lo que es ser entrepreneur dentro de lo que vendría siendo de nightlife, ¿correcto? Estamos hablando de discotecas, estamos hablando de bares, estamos hablando de promotores, subpromotores, jefes promotores, Julio ha sido dueño de locales también. O sea, todo ese conocimiento lo ha incluido dentro de ese libro que se llama The Nightlife Entrepreneur. Lo pueden conseguir en Amazon, solamente en Amazon. De la manera más, sí, la verdad que sí. Bueno, en mi website y cuestiones así, pero en Amazon es lo mejor. Donde yo más me enfoco, sí. No. Bueno, y como le estaba contando, él quiso crear su podcast y cuento esto para contar que nosotros hicimos 3 temporadas de su podcast y yo he utilizado micrófonos de $20 y una interfase, ahorita está un poquito más cara. Cuando la compré costaba 100 y por supuesto mi laptop. No necesité más nada para hacer 3 temporadas del programa de Julio, que después se convirtió en un programa que ha ayudado a muchísima gente en diferentes partes del mundo, ¿no es cierto, Julio? Definitivamente. Y para los que no tienen, bueno, los $20 para comprar el micrófono, hay incluso aplicaciones en el teléfono que si tienes un teléfono bueno, tiene un micrófono. No es la mejor opción y ya llegará un punto en el que vas a querer comprarte el micrófono, pero para empezar, hay una aplicación súper buena que yo soy súper mala con los nombres y no la tengo ahorita descargada, pero lo deberemos poner en la descripción para ayudar a los que tengan intención de hacer un podcast en algún momento. Es buenísima, o sea, tiene hasta audios, le puedes poner hasta aplausos si tú quieres y cosas dentro, y es todo a través del teléfono. Y graba perfecto, recomiendan que ese tipo de cosas lo hagan dentro de un closet o de un lugar cerrado, y si lo haces así no tienes ningún problema, o sea, tú puedes perfectamente sacar un podcast completo con tu teléfono, no necesitas más nada. José, sacar un podcast sin salir del closet. Es más bueno. Exacto. Cuando sales del closet, el podcast es otro. Creo que no, ahí está. No, la cámara pasó para otro file. Mira, incluso ya tengo hasta gorrita del podcast y todo. A ver, muestra. Bueno, la gente que nos está escuchando no está viendo, pero tiene su gorra. Bueno, es que Julio es palantoso. Y hoy me mostró una cosa que se llama Calendly. Calendly es un calendario interactivo donde te mandan que te vas a tener un meeting o lo que sea y se acepta, una cosa de loco. La tecnología nos ayuda a mantener la cercanía dentro de esta lejanía que estamos pasando. ¿Tienes alguna cosa, algún gadget interesante que tengas para comentar, que estés utilizando, que hayas aprendido últimamente en esta época de cuarentena? Gadget en cuestión de podcast, de lo que sea. Y eso como tal, no, ahorita más allá de gadget, estoy en este momento en un paso que para mí ha sido gigantesco en todo lo que es el proceso general del por qué el podcast y por qué el libro y por qué todo esto, sí, que es ya la etapa de enseñar y de la consultoría, el coaching, mentorship, todo eso, a la nueva generación, ¿no? Y es que me pasé a una plataforma que se llama Kajabi. Ok. Y mierda, o sea... Con todas las letras. No, o sea, yo no le paraba bola porque el nombre nunca me convenció. Me parecía cool el nombre, pero nunca me decía Kajabi, no me decía nada. Yo estaba en una plataforma que se llamaba Teachable y Teachable me dice, coño, es Teachable, ¿me entiendes? Claro. Ya entiendo perfectamente lo que eres, ¿no? Y lo veía como de esa manera. Kajabi suena como a grupo de Facebook para hacer kayak los sábados y los domingos. Sí, literal. Yo no le veía el qué tiene que ver esta vaina con lo otro. Pero la realidad es que es un lugar donde están todas las herramientas necesarias para alguien vender cualquier tipo de producto online, ¿no? Sea físico o digital. Cualquier tipo. Cualquier tipo. Pero cuando te digo todas las herramientas es
desde la creación de tu website a los funnels que van detrás de lo que es la venta, la armada de un seminario online, un webinar. Wow, qué interesante. Con todas sus promociones internas, todo lo que es el email market. O sea, digamos que al estar utilizando Kajabi hoy en día, dejé de utilizar 8 plataformas más que yo tenía que todos los meses estar encima y hacer un trabajo en una, el otro en la otra, el otro en la otra, el otro en la otra, y ahora todo es en un solo lugar, un solo trabajo, que incluso lo puedo hacer yo y no tengo que estar contratando gente porque no es algo técnicamente complicado. Ok. Entonces, este fue el momento. Dije, no, sabes que no hay de otras. Claro, estamos aquí encerrados, es el momento. Qué interesante eso que dices de que el otro nombre es el que te llamaba la atención y este no. Lo mismo sucede con los podcasts, ¿no? O sea, está la importancia de saber ponerle un nombre a un podcast que realmente te llame. Porque me ha pasado 1.000.000 de veces que busco recomendaciones y si el nombre no me gusta, sencillamente no entro. Si el presentador no es famoso, que es la herramienta de muchos, exacto, es el nombre. O sea. Exacto. ¿Y qué otro tip tienes que recomiendes? O sea, cosas que hayas utilizado para crear tu podcast que te hayan funcionado. Jeremías. Yo también lo tengo, así que me funciona. No, te puedo decir algo. O sea, mi manera de verlo, yo creo que para un podcast, o sea, ya ahí no entrando de repente en la parte de los que están en el nivel de no tengo un céntimo para montarlo y esa es la excusa, sino el que esté dispuesto a invertirle un poquito, porque yo creo que tienes que entender que el podcast no es un negocio de por sí. No creo. Es muy complicado que el podcast se te convierta en un negocio y me acuerdo que al principio cuando nosotros empezamos, yo incluso lo primerito que hice fue un sponsorship, un plan y iba a presentarlo y toda la cuestión. No, o sea, lo que le puede interesar a un sponsor, dar dinero para un podcast, es bien complicado la cantidad de views que debe tener y toda esa cuestión. El negocio en realidad es darte a conocer, ganarte la confianza, o sea, si estás, dependiendo de en qué negocio estás, pero a la final, no importa cuál sea el negocio, tú necesitas ganarte la confianza de tus posibles clientes, ¿no? Claro. Entonces, esa es una. Y si no sale ningún cliente, pues a alguien ayudaste, y creo que al final todos hacemos lo que hacemos por ayudar, ¿no? Por resolver algún tipo de problema. Y en este caso, lo que digo es que me parece que no es una mala inversión gastarle un poquito. No hablando de lo que es lo técnico, sino que para de verdad ir más allá, yo creo que es contratar una ayuda en algo, sea en la grabación, la edición, sea en, perdón, lo que en algún momento hizo Alejandra con nosotros, que fue la parte de preproducción, sobre todo, de cuadrar las entrevistas, los horarios, dónde iba a ser. Para mí ha sido un dolor de cabeza conseguir o sea, estando, imagínate, son 25 años que llevo trabajando en la vida nocturna. Sí. Eso suena raro. Pero con todo y las amistades, o sea, los dueños de todos los lugares son mis amistades, los managers, o sea, todos. Y con todo y eso se me hace complicado conseguir locaciones, ¿no? Sí. Pero sin embargo, has conseguido bastante a través de los años. Sí. Hemos paseado por toda esta ciudad. De verdad, ¿no? Y sabes que es una de las cosas que le ha gustado mucho a la gente, a la parte visual. Claro. O sea, en unas entrevistas que hicimos donde se escuchaba, o sea, no hay nada más sabroso a los que nos gusta este negocio que escuchar el fondo, los platos y los cubiertos. O sea, es una sinfonía. Cuenta tu anécdota. En el episodio número 1 de nosotros, lo hicimos Gaby y yo en un restaurante donde muy gentilmente nos prestaron la mesa para poder, llevamos las luces y tal, y sonaba la fuente del centro comercial y la gente pasando por atrás, y Gaby me dijo, ay, a mí no me gusta que suenen los platos, que suenen la gente. El plato no, la fuente. Bueno, la fuente, claro. Ellos no van a poder con esto como yo no puedo. Claro, cuando era la verdad una fuente completamente... No es fácil. Atrás no está fácil. Justamente se escucha como si hubiese una interferencia en el audio por el sonido del agua, pues. Claro, así claro. Que nada, no. Te iba a echar agua, pero no pude. Estaba mal. Pero bueno, es cierto, ¿no? En el podcast tuyo, que sonaran los platos, los vasos, la gente... Yo recuerdo, muchas veces estuvimos grabando y la gente nos pasaba por detrás, ¿no? El buzzer llevando los platos de aquí para allá. Llegamos a grabar en la calle porque dentro de un local no se pudo y tuvimos que grabar en la acera, en un caso. O sea, los carros estaban pasando, el Coral Gate. O sea, ha pasado de todo. Y esa es otra, que cuando pasa algo así, poder resolver y hacer, o sea, ir para adelante, no ponerse como nada. Claro, y
la premisa de que lo importante es la información que estás dando. Claro que siempre quieres que suene nítido y perfecto, y mientras más perfecto y mejor el micrófono, está muy bien. Sí. Pero tú puedes tener un micrófono muy bueno y una información mediocre y no conectar. Como puedes tener un micrófono de repente así solo, como está diciendo Gaby, con el teléfono y ser realmente, tener una conexión humana inmediata porque tu voz representa eso y tiene ese alcance también, ¿no? De acuerdo, sí, 100%. Yo no, o sea, si entre video y audio, siempre, o sea, y esto es algo que creo que lo vengo escuchando de directores de cine de mucho tiempo atrás. O sea, el audio es más importante. Tú vas a un cine, a una pantalla de cine y en realidad la calidad de la pantalla de cine no es excelente. La calidad o sea, del video. Sí, correcto, es verdad. Pero el audio, entre mejor sea, te cobran más caro por el sonido que por el video, a la final. Es cierto. Es lo mismo, eso. ¿Sí? Y así es como realmente llega el mensaje a través del audio. Y por eso es que es tan importante hacer como que una mezcla de todo, tanto en contenido como en calidad. Claro, pero es normal si, por ejemplo, el fondo que hay aquí son mis hijos corriendo detrás y molestando, eso es una distracción, pero es pasable. A que si es un sonido extraño ahí que no... Una motosierra, una gente, claro. Es una fuente de agua, un capítulo en el centro comercial. No, pero te iba a llevar más lejos. En el centro de Brickell, el martillo eléctrico. Imagínate. Hemos hecho de todo, sí. ¿Cómo grabaron con eso? Lo tuvimos que hacer, ¿verdad, Julio? Bueno, mira, hace no mucho, perdón, con Miami Kitchen Incubator, con Chichi. Estaba en remodelación el local en el momento que llegamos a grabar. También. No está quedó en el audio final, la motosierra, sí, un poquito. No salió, pero ahí estaba. Se editó este pedacito. Haciéndole ruido a ustedes, por lo menos. Exacto. No los oyentes, pero a ustedes. Mira, que cuenta un par de podcasts interesantes que estés escuchando. Ya hablaste de Barry. ¿Qué otras cosas escuchas habitualmente? La mayoría son de ese estilo. Ahorita estoy muy, muy enfocado en escuchar cosas que tengan que ver con el mismo tema de lo que es consultoría, mentoría, esas cuestiones. Entonces escucho gente así. Hay uno que se llama James Wedmore. Y su podcast es su nombre. Como tal, que también habla sobre estos mismos temas, mucho de lo de Gary. He intentado seguir a otros de los famosos, como Tai López, por ejemplo. Sí. Y no puedes. No. Él tiene como una arrogancia ahí. Que hay cierta arrogancia que yo no llego ni siquiera a terminar de creerme el cuento. Pareciera ser fake. Pareciese fake porque no me terminas de decir qué coño es lo que tú eres, qué es lo que es. Claro. ¿Me entiendes? A mí me parece que sí es importante que digas un poquito de cómo llegaste ahí, un poquito de tu historia, de tal. Y la historia no es, yo estuve en la calle y fui pobre y ahora no soy. Claro, ¿qué hiciste en ese camino? El gap es importante, ¿no? O sea, el salto de aquí a acá ¿es por este video o es porque en realidad o viniste a grabar frente a la casa esa que está ahí atrás porque aquí sale esa casa y no, ¿me entiendes? O los carros son prestados de alguien, de un amigo tuyo. Y eso lo hacen, ¿no? Eso es un otro negocio aparte. Mira, estuve a punto de contratar a un carajo, por un servicio que era una vaina que yo dije, miércoles, esto me va a llevar a otro nivel completamente. Y me vendieron fue a punta de eso, de videos y de cuestiones, y después de gente llamándome, hasta que de repente una de las llamadas hubo uno que fue cuando ya caí como que esto no es lo que están vendiendo, y cuando ya Jack, el que me mandaba los emails, me hablan, and Jack says he's Jack, but he's not really Jack, o sea, que tú le oyes el acento y no es muy Jack, ya yo ahí me asusté y me puse a hacer más investigación sobre la persona y de repente me encontré con unos fraudes y unas cosas y dije, wow, o sea, cambio de nombre y demás, ¿no? O sea, bien, es fuerte, pero hay gente que es descarada. Me mandaron más emails diciendo, pero ¿qué te pasó? ¿Que te perdiste? Que no, el día del depósito no llegaste más. Sí. y le mandé los links de las vainas y se desaparecen. Claro, era todo un cuento chino. Entonces, se presta mucho todo esto para que la gente invente y diga, ¿me entiendes? Su propia verdad que se creen, porque hay muchos que se la terminan creyendo de tanto repetirla. Claro. Pero a la final, yo creo que cada quien tiene ese sentido de saber de verdad a quién está escuchando y qué es lo que de verdad te llena y le crees. Sí, que resuena contigo, ¿no? Así como está este país, ¿no? Dividido a la mitad. Unos le creen a esto, otros le creen a esto y mejor no discutir. Bueno, así casi que el mundo entero. Casi todos los países, ¿no?
Sí. ¿Tú qué Hay un escuchas, Gaby? podcast, hay un podcast muy bueno que se llama How I Built This. No sé si lo has escuchado tú. Sí. Bueno, he visto un montón de capítulos de él que, bueno, sí, ellos, precisamente eso que tú estás hablando, él explica cómo llegaron hasta donde llegaron. Hay una de una zapatería súper famosa que se me fue el nombre, pero es súper conocida acá. Steve Madden. Esa misma, que es súper conocida acá de tacones y me encantó, ese fue uno de mis favoritos, que cuenta cómo llegó hasta allí, que él trabaja en una zapatería, todo lo que hizo, precisamente te cuenta todo ese proceso de por lo que pasó. Yo escucho mucho a Joe Rogan, pero no por las 3 horas, ¿no? ¿Viste? ¿Recuerdas que no logro entender cómo es que hace eso, 2-3 horas diarias? Bueno, yo creo que es la calidad de su invitado, por supuesto. Sí, bueno. Cuando entrevista a James Hetfield de Metallica, James Hetfield tiene historias, ha vivido tanto en la vida que te puede contar 3 horas de algo, ¿no? Y creo que él, o sea, siendo entretenido, porque él es entretenido, definitivamente, o sea, sí pues tiene también el hecho de que picó adelante, de alguna manera u otra, ¿no? Sí, o sea, yo creo que él ya ganó ese, ¿cómo se llama? El que era de la radio y era un duro y después pasó a Sirius Radio. Howard Stern. Howard Stern tiene podcast, o sea, yo no lo he escuchado, pero... No lo sé, no, creo que tiene su programa en Sirius y tiene toda la vida ahí también y es una eminencia, ¿no? Pero sí, tienes razón, Joe Rogan picó adelante cuando no se sabía exactamente qué cosa era un podcast o no lo sabíamos nosotros en el mundo hispano, él ya tenía rato haciendo el suyo, ¿no? Yo a veces lo escucho y no tengo la menor idea ni quién es la persona que está entrevistando, pero la manera de hacer la entrevista yo creo que es cool. Obviamente ya tienes un equipo ahí, todo está hecho de una manera tan perfecta, sí, ¿no? Suena impecable y ahí ya me imagino que vienen requete preparados también de los temas en cuestión de lo que van a hablar, aunque sean conversaciones abiertas que terminan yéndose a diferentes partes, ¿no? A la final. Bueno, estamos hablando del podcast número 1 en iTunes. Sí, que ahí sí elimino lo dicho anterior de que no llegas a hacer dinero de un podcast. En ese caso es otra cosa. Eso es muy diferente y bien complicado de llegar. No quiere decir que el que esté escuchando no vaya a llegar, pero lo importante es que no entres a hacer el podcast con esa mentalidad de que lo vas a hacer un negocio porque te puedes frustrar en el camino. O sea, lo importante 100%. Es que hay una mínima posibilidad de que lo logres, pero no entrar o sea, no crees un podcast pensando que eso va a ser un negocio porque no es así. Mira, y Jeremías es testigo. Teníamos creo que unos 15 capítulos del podcast cuando de repente me salió un contrato de una empresa, o sea, de un local, que me vieron un video en YouTube en Italia y llamaron a los empleados de acá y que pidieron que se contactaran con nosotros para hacerles una consultoría y terminamos haciendo una sociedad y cosas que a través del podcast, ¿no? Y estoy seguro que la persona que escuchó el podcast escuchó 15 minutos. No es que escuchó 4, 5, 6 episodios. No es que valoró todo el esfuerzo que hay detrás de ese episodio que escuchó. Sí, es en parte, aunque nos duela a nosotros, bueno, lo que escribe Jeremías es diferente a lo que escribo yo, pero a mí me duele un poco que el libro lo compran pero no lo leen. ¿En serio? Porque yo te iba a decir que tu podcast te ha ayudado también mucho a vender libros porque lo sé y tenemos el ejemplo de Shea en Toronto que ha aprendido mucho de tu experticia a partir de lo que ha leído en el libro, pero no sabía que la gente lo compraba. ¿Cómo sabes que no lo leen? O sea, es una medida que no va en el cuanto de lo mío nada más, es en general. Pero, pero es el porcentaje de personas que compran un libro y no lo terminan de leer es extremadamente elevado y me incluyo en el que tiene un montón que no ha leído. Que he leído partes, no he terminado. Hoy en día hay tantas herramientas para... Montan la foto en Instagram leyéndolo. Eso sí es impelable. Eso sí es impelable. Eso es impelable. En estos días monté una de uno que me interesaba. La monté en Instagram, el story, en el momento que me llegó. Pero fue como yo poniéndome la propia, lo tengo que leer porque tengo que saber de lo que estoy... El compromiso social. Y me escribió el escritor del libro a los 5 minutos. ¿En serio? Pero a la semana me volvió a escribir, a preguntarme qué había pensado del libro. ¡Uy, te mató! Estaba en un capítulo yo. Me había leído el primer capítulo, literal. Me lo terminé de leer por el mensaje de él. Claro. Si era él o era un empleado, no tengo la menor idea. Bueno, uno de mis escritores favoritos, que es Alejandro Dolina, en argentino, él se queja de eso. Él dice que la gente no quiere leer. La gente quiere haber leído. Quiere decir que leyó sin haber leído. Pero eso es harina de otro costal. ¿Has nombrado tu cuenta de Instagram? Di cómo es tu cuenta de Instagram para que la gente sepa dónde encontrarte. Mi Instagram es The Nightlife Entrepreneur, así mismo como el nombre del libro. Sí. El podcast es The Nightlife Podcast. Ahí me pueden conseguir.
Nightlife, by the way, Nightlife University, Nightlife.university es donde está todo ahorita, todos los cursos, ahí está el libro, ahí encuentran el podcast, todas las cuestiones. La línea de Nightlife Entrepreneur se fue tornando hacia Nightlife University, más con la llegada a Kajabi. Ahorita, o sea, ya ahorita las cosas van a cambiar bastante en esa dirección. Bueno, sepan que Julio hace esto, él hace asesorías, él enseña a gente a cómo manejarse dentro del mundo de nightlife. Esa ha sido su experticia durante muchos años, eso es lo que ha hecho desde que yo lo conozco. Y ha creado todas estas plataformas para poder enseñar todas las cosas que él ha aprendido. Entonces, nuestros oyentes, gente que esté interesada en ese mundo, que quiera saber cómo, a mí me gusta mucho un título que tú usas que es Get Paid to Party, cómo irse de fiesta y ganar dinero al mismo tiempo. Él es el hombre que puede hacer esto. Les recordamos que esos cursos de Julio son en inglés, puesto que su trabajo aquí es en inglés. Si alguna persona necesita algún tipo de asesoría en español, Julio también la puede hacer en español, porque como se habrán dado cuenta, habla español perfecto. Pero te quería preguntar si piensas eventualmente en hacer algo tipo podcast en español. 100%. 100%. Estoy hace rato con la intención. Yo creo que lo que me ha varado es el factor de que quiero traducir primero mi libro, y la marca en general. Entonces, del libro, partiendo de ahí, que como tú dijiste antes, el libro me abrió muchas puertas de repente, después el podcast abrió otras, sí. Pero tener algo detrás de la marca en español también en ese sentido. Pero lanzarme hacia Latinoamérica definitivamente es una de las cosas que quiero hace rato. Y no solo eso, sino que en español aquí, a nivel local, me quedo loco con la cantidad de personas que llamo para hacerles una entrevista en mi gremio y me dicen que sí puede ser en español. Cuando les digo que no, que en inglés. O sea, bueno, ¿tú te acuerdas de lo que fue entrevistar a mi propio socio? Sí, aquí ya. Lo complicado que fue por el hecho. No, y hay muchos casos que de repente me pongo a hablar con la persona y lo primero que dicen es, mierda, qué difícil hablar contigo en inglés, porque no están acostumbrados a hablar conmigo en inglés, definitivamente. A pesar de que yo tengo 31 años aquí y me gusta y no tengo problema hablando el idioma, sino que es más en esa manera de comunicarse uno más faja. Sí, claro, más cercana, ¿no? Sí. Claro. A ver, en la experiencia que tú tienes, ¿dónde consideras que te escuchan más? ¿En cuál plataforma consideras que te escuchan más? Mira, te cuento que esa es una duda más bien que he tenido, porque me han pasado varias cosas. Me pasó, por ejemplo, un caso que yo asumí al principio que empecé a pasar el podcast. Yo le enviaba un link a la gente, ¿no? Se los enviaba por WhatsApp, se los enviaba por text, diferentes vías. Y les estaba enviando siempre el link de iTunes, ¿no? Y resulta que empecé a recibir mensajes de personas de, no me abre. Y yo como que, pero si eso viene con el teléfono, ¿cómo no te va a abrir? Claro, pero es que él tiene Android, no le viene iTunes en el teléfono. Claro. Y para mí eso de que no tienes iPhone no existía. Pensé que era mentira, que era una fábula. Cuando tienes 31 años viviendo en Estados Unidos. Exacto. Entonces, esa es una. Y la otra es que hay una gran cantidad de la nueva generación, y esto gracias a Jeremías, que me ayudó con esa parte, fue entrar en Spotify. Yo no hubiese pensado que era tan importante, pero es de las que más de repente la abren. Es una plataforma fácil de compartir. O sea, desde la misma plataforma le das share a cualquier cuestión y te lo hace más fácil, más masticado, digamos. Entonces, yo creo que Spotify es una de las que más. Pero de todas maneras, iTunes, no sé. Yo escucho ahí, por eso si es que... supieras que yo jamás he escuchado un podcast por iTunes, jamás. Es más, yo no abro iTunes desde Venezuela cuando tenía un iPod y pasaba la música al iTunes. Desde entonces no sé más nunca. ¿Por dónde escuchas cuando iTunes. escuchas? Por Spotify, siempre. O por YouTube. Por YouTube, bueno, tengo que verlo, ¿no? Pero para ver. Para audio, más que todo Spotify. Última pregunta, porque me da curiosidad. ¿Cuál ha sido como que el reto más fuerte al que te has visto enfrentado desde que estás haciendo podcast? Algo que tú digas, esto me costó, pero lo logré. En realidad ha sido la cuestión de tener material todas las semanas, porque es un podcast semanal. Y hubo una ocasión en la cual lo dejé pasar 15 días y todavía estoy arrepentido. Para tener una idea, o sea, el podcast mío ahí en Podomatic siempre cuando sabes que ellos te mandan los rankings y toda la cuestión, siempre ves ahí, no sé qué.
y en el género, o sea, cuando estoy activo de un podcast semanal, o sea, siempre está en el top 50 de lo que es el género, sí. El género. Y cuando pasan 15 días, de repente abres y dices, ¿qué pasó aquí? Se olvidaron Pasa de que ti. nadie vio y ves los porcentajes que bajas y toda la cuestión. Y de repente es algo ridículo estar viendo eso, pero sí te da ese sustico como de que pierdes, como que si hubieses perdido todo ese trabajo que has hecho, ¿no? Claro. Y no hay que, mira, en estos días hice algo, referente a eso, que fue volver a sacar todos los episodios viejos. O sea, simplemente los publiqué de nuevo. Hice una maratón de podcast en Instagram, ¿no? En los Instagram Stories empecé a sacar los episodios. Y fue increíble, primero, la cantidad de personas que los repostearon porque estaban en sus casas y cada vez que ponía el episodio de no sé quién lo volvía a sacar, lo volvíamos a poner. Aparte, la interacción de la gente, el engagement fue súper, o sea, mucho más de cuando normalmente pongo un episodio que la gente está trabajando. Ahorita la gente está en su casa, es impresionante la cantidad de gente que estaba reaccionando y reposteando. Y eso sí, y eso subió los números, el ranking, toda la cuestión. A mí, yo pensaba que eso solo funcionaba cuando algo era nuevo, pero no, no importa. Si están viendo episodios viejos, eso suma y eso ayuda. Yo pienso que también uno de los secretos del podcast es siempre como que tener algo novedoso. Ahorita nos comentaban, en los comentarios que nos pusieron, dijeron eso de que ya nada es nuevo, pero resulta que en algún momento esas cosas que ya son repetitivas sí lo fueron. Entonces siempre hay más. Uno a veces dice, ajá, como que se rompe el coco pensando que puede ser, y de repente no es cuando lo estás pensando, sino que te llega la idea. Yo siempre digo, hay un podcast acá muy conocido, o no sé si es como una cuestión de entrevistas, o un podcast como tal, que es el de las alitas estas picantes. No me acuerdo cómo sí, se Hot llama. Wings, hot Ones. Que luego empezó esto de Entre Tragos en Venezuela, que también tuvo éxito porque, bueno, le emborracha a la gente para que hable en la entrevista, y son cosas que parecen tontas, pero realmente a nadie se le habían ocurrido hasta que llegó él y lo hizo. Entonces también es importante, si no tienes, porque como que cada quien tiene lo suyo, si no tienes esa emoción o esa forma de hablar como hace Gary, o no tienes de repente un contenido que no te gusta hablar de historia como hace esta señora que es colombiana, pues ingéniatela de otra forma, pero creo que eso es lo que más que todo te ayuda a subir, pues. Pienso que cuando no tienes contenido, o sea, cuando estás sufriendo con la parte del contenido, ayuda mucho que tengas gente para entrevistar, o sea, que tengas alguien con quien hablar, esa es una. O sea, solo, imagínate las personas que hacen esto y están solos 100% frente a una cámara, y eso es todo, eso. O sea, los peores episodios que he hecho han sido esos, cuando he hablado solamente, pero han sido por lo menos contestando preguntas. Claro. Son más cortos usualmente, son más educacionales, son más al grano. Sí. Al grano. Pero, ahora te digo algo. Gary Vaynerchuk, o sea, hay una característica de él muy importante, y es que él no te dice nada nuevo. O sea, él es 100% la misma historia de hace 10 años, es la que está hablando hoy. Y él, o sea... ¿Cómo te lo dice? Es cómo te lo dice, y es o sea, mira que es de las pocas personas que te dice, yo sé que ya me escuchaste decirte lo que te estoy diciendo. Claro. Y, sin embargo, no has hecho nada. No has movido un dedo de lo que te he dicho. Entonces, apaga esta vaina, vete y ve a hacer lo que tienes que estar haciendo. Mira, literal, yo terminé haciéndolo en un momento. Y me sentí como que, pero me dio tanta emoción que dije, no sabes que tengo que volverlo a oír. porque te dice vainas que tú dices, coño, pero tienes razón. Y él era alguien que al principio me caía pedante, al principio. Ah, sí. Después ya dije, verga, me cae mal es porque es yo hace unos años atrás. Exacto. Pero no, era, no sé, cierta cuestión en la persona que era eso, era un poquito pedante al principio, después me di cuenta que no era. Él te dice las cosas como son, claras y raspadas y de tiene frente. Su estilo y su forma y lo muestra y ya, pues. Es así. Bueno, antes de despedirnos, ya ibas a... No. Dale, yo iba a hacer otra pregunta. Antes de despedirnos, y antes de que Jere haga su pregunta, les quiero recomendar, por cierto, me pasó algo muy curioso con un amigo que estudió conmigo, que cuando hice la primera publicación del podcast de nosotros, me escribió por Facebook y me dijo que justamente él también estaba comenzando un podcast, o sea que más o menos tienen la misma cantidad de episodios que nosotros, también están empezando. Se llama El Rincón de la Arrogancia, lo pueden buscar en Instagram y en todas las plataformas igual que como las nuestras. Ellos empezaron siendo solo audio, ahorita ya tienen video. Juan Carlos Andrade y Esteban Suárez son las personas que lo dirigen.
Y bueno, está chévere, vayan a verlo. Ellos tienen una frase muy interesante que dice, ¿cómo es que ellos dicen? Bájate del tren de la ignorancia y móntate en el rincón de la arrogancia. Es como se llama. Así está muy bien, tienen su frase ahí, Claro. conectada. Bueno, vayan a verlo. Les mandamos un fuerte abrazo entonces a los muchachos, esperamos que les vaya muy bien en su podcast. A mí me gusta el nombre, El Rincón de la Arrogancia, además Sí, siento cierta autoría ahí porque no ha de ser así, pero mi programa de radio se llama El Rincón del Cantautor. Se ha llenado de rincones el mundo de la internet, el mundo del podcasting, de la radio y tal y qué sé yo. Hermano, me da mucho gusto verte bien, Gracias. sumamente brillante. Estuviste enfermito hace un par de semanas, me da gusto verte sano, especialmente por tu esposa. Sí, No tiene que cargar contigo. Pobrecito. Tiene que quedar contigo con los 3 muchachos, tus 3 hijos que son espectaculares. Te mando un fuerte abrazo y esa misma ganas que tienes tú de hacer podcast y de salir al mundo a pasearnos otra vez por los bares y entrevistar gente, las tengo yo. Así que esperemos que este bicho desaparezca de una buena vez para nosotros poder hacer lo que más nos gusta, ¿no? Amén, amén. Te agradezco mucho que hayas sido parte del episodio. Nos vemos pronto. Despídete de la gente. Dale, mil gracias y bueno, no, de verdad que un placer. Me encanta cuando puedo hablar en español. No, definitivamente. ¿Sabes qué? Pronto me verán en español pronto. Pero gracias por la invitación. Ha sido Julio Mario Zambrano, señorita Gabriela Longa, y yo nos vemos la semana que viene en el episodio número 16. Chao, hasta luego.